Aquel día, el cielo sobre el Panteón Francés de la Ciudad de México parecía haberse desgarrado. La lluvia no caía, golpeaba. Golpeaba contra los paraguas negros, contra las lápidas de mármol frío y, sobre todo, golpeaba contra mi alma. El sonido de la tierra húmeda chocando contra la madera del ataúd se mezclaba con los sollozos ahogados de los pocos parientes que se habían dignado a venir. Yo estaba allí, de pie, con mi traje barato que me quedaba un poco corto en los tobillos, sintiendo como el agua se filtraba en mis zapatos viejos. Mis manos, ásperas y manchadas permanentemente por la grasa de motor, manos de mecánico, manos de nadie, temblaban dentro de los bolsillos. Me llamo Gael. Tengo 34 años, y en ese momento, me preguntaba cómo demonios iba a seguir respirando cuando Elisa, mi hermana gemela, mi otra mitad, la única persona que alguna vez me miró sin decepción, estaba siendo devorada por la tierra. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien hubiera metido una mano oxidada dentro de mi caja torácica y estuviera apretando mi corazón hasta hacerlo estallar. Pero lo que hacía que la bilis subiera por mi garganta no era solo el dolor. Era la escena que tenía frente a mí. Mis padres, Faustino y Yolanda, estaban aferrados al ataúd de caoba brillante con incrustaciones doradas, un lujo obsceno que Elisa hubiera odiado. Mamá gritaba el nombre de mi hermana con una teatralidad que hubiera merecido un premio Oscar. Mi niña. Mi angelito. ¿Por qué te fuiste? Llévame a mí, Dios mío, llévame a mí. Chillaba Yolanda, desplomándose en los brazos de papá. Faustino, con un traje negro de marca italiana que seguramente había comprado ayer mismo con la tarjeta de crédito de mi hermana muerta, se secaba lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. A los ojos de los demás, eran la imagen de la devastación. Unos padres amorosos destrozados por la tragedia. Pero yo los conocía. Yo veía lo que nadie más veía. Vi cómo los ojos de Faustino no miraban la tumba, sino que escaneaban a los presentes, calculando quién era importante y quién no. Vi cómo miraba discretamente su reloj de oro cada 2 minutos, impaciente. Como si el funeral de su hija fuera un trámite burocrático que le estaba haciendo perder tiempo valioso. Vi cómo Yolanda, entre sollozo y sollozo, le susurraba algo al oído al licenciado Vargas, el abogado de la familia, y luego se arreglaba el cabello para asegurarse de que su maquillaje no se hubiera corrido demasiado. Me daban náuseas. Quería gritar. Quería empujarlos a la fosa y decirles a todos la verdad, que ellos nunca la amaron. Que para ellos, Elisa no era una hija, era un cajero automático con pulso. Y ahora que el pulso se había detenido, estaban ansiosos por abrir la caja fuerte. La muerte de Elisa había sido un trágico accidente, según el informe oficial. Un paseo en yate en las costas de Veracruz que terminó en desastre. Una explosión en la sala de máquinas. Un cuerpo encontrado días después, hinchado, desfigurado por el mar y la fauna marina, irreconocible salvo por un collar de rubíes que mamá juró que Elisa llevaba puesto ese día. Se negaron a la prueba de ADN. Es demasiado doloroso esperar, dijo papá con su voz grave y falsa. Queremos que descanse en paz ya. Yo no había estado allí. Y esa culpa me carcomía los huesos más que el frío de la lluvia. Si yo hubiera estado allí. De repente, una vibración en mi bolsillo derecho me sacó de mi estupor. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba mojada por la lluvia, las gotas distorsionaban la luz. Era un mensaje de texto. Un número desconocido. Bloqueado. Pensé que sería spam. O tal vez algún acreedor cobrándome las refacciones del taller. Estuve a punto de guardarlo sin mirar. Pero algo, un instinto primitivo, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Limpié el agua con la manga de mi saco y leí. El mundo se detuvo. La lluvia dejó de sonar. Los gritos de mi madre se convirtieron en un zumbido lejano. El mensaje decía, Gael, hermano. No llores. No mires el ataúd. Esa no soy yo. No confíes en papá y mamá. Estoy escondida. No digas nada, actúa normal. Sentí que las rodillas me fallaban. Me tuve que apoyar en una lápida vecina para no caer al barro. Mis pulmones buscaban aire y solo encontraban agua.
¿Qué clase de broma enferma era esta? ¿Quién se atrevería? Miré a mi alrededor, frenético. Vi rostros tristes, paraguas negros, sepultureros aburridos esperando para echar la tierra. Nadie tenía un teléfono en la mano. El teléfono vibró de nuevo. Una foto se cargó lentamente con la mala señal del cementerio. Era una foto vieja. Una foto física, arrugada, tomada con una cámara desechable de los años 90. En ella, dos niños sucios, con las rodillas raspadas, estaban sentados en una banqueta rota, compartiendo una paleta de hielo de limón. Éramos Elisa y yo. Esa foto original la tenía Elisa guardada en su relicario, el que nunca se quitaba, el que supuestamente se había perdido en el mar. Gael, hijo, ¿estás bien? La voz empalagosa de mi madre me hizo saltar. Yolanda estaba frente a mí. Sus ojos secos me escrutaban con una mezcla de desprecio y sospecha. Me tocó el hombro con sus uñas largas y manicuradas. Te ves pálido, dijo, bajando la voz para que solo yo la oyera. Compórtate. Hay gente importante aquí. No nos avergüences. Guardé el teléfono en mi bolsillo tan rápido que casi se me cae. Me forcé a tragar la bilis. Me forcé a mirarla a los ojos, a esos ojos de víbora que me habían despreciado toda la vida. Estoy bien, mamá, dije, y mi voz sonó extraña, ronca, como si saliera de la garganta de otro hombre. Solo necesito aire. Me di la vuelta y caminé. Al principio despacio, luego más rápido, hasta que mis pasos se convirtieron en una huida desesperada bajo la lluvia, alejándome de la tumba vacía, alejándome de los monstruos que se hacían llamar mis padres. Mi hermana estaba viva. Y si estaba viva, significaba que lo que había en ese ataúd no era un cuerpo, era un crimen. Llegué a mi vieja camioneta, una Ford oxidada que había rescatado del deshuesadero, y me encerré dentro. El olor a gasolina vieja y tapicería húmeda me envolvió, un olor familiar que solía calmarme, pero que ahora me asfixiaba. Mis manos golpearon el volante 1, 2, 3 veces, hasta que los nudillos me dolieron. ¿Viva? Susurré al vacío. ¿Cómo puede estar viva? Para entender por qué ese mensaje no me pareció una locura total, para entender por qué mi primer instinto fue creer y no dudar, tienen que saber de dónde venimos. Tienen que entender que en la casa de Faustino y Yolanda, la supervivencia era un deporte diario. Nacimos en Ecatepec, en uno de esos barrios donde las calles no tienen nombre y la policía no entra después de las 6 de la tarde. Nuestra casa era un cubo de concreto gris con techo de lámina que sonaba como metralla cuando llovía. Papá, Faustino, era un hombre amargado que trabajaba ocasionalmente como albañil, pero cuya verdadera profesión era el alcohol. El tequila barato era su desayuno, comida y cena. Cuando bebía, se convertía en un demonio. Sus manos, grandes como palas, no conocían la caricia, solo el golpe. Mamá, Yolanda, no era mejor. Ella no bebía, pero tenía un vicio peor, el juego y la superstición. Se gastaba lo poco que papá no se bebía en loterías, quinielas y brujos que le prometían números de la suerte. Nos miraba a Elisa y a mí como si fuéramos errores de cálculo, bocas extras que alimentar que le impedían ser la gran señora que ella creía merecer. Recuerdo una noche, yo tenía 10 años. Elisa había contraído dengue. Ardía en fiebre, deliraba, su pequeño cuerpo temblaba sobre el colchón en el suelo que compartíamos. Mamá, Elisa no despierta, le supliqué, jalándole la falda mientras ella se maquillaba para salir al bingo. Déjame en paz, Gael, me empujó. Es solo un resfriado. Se le pasará sudando. Está hirviendo. Necesita medicina. Papá dejó dinero en la mesa, vi que. Ese dinero es mío. Gritó ella, sus ojos inyectados en furia. Es mi inversión. Voy a ganar, lo siento en los huesos. Si tocas ese dinero, te corto las manos. Salió y nos dejó solos. Elisa empezó a convulsionar. Yo no lo pensé. Salí corriendo a la calle, descalzo. Corrí hasta la farmacia del gordo Beto, a 10 cuadras. No tenía dinero. Entré,
agarré una botella de paracetamol infantil y salí corriendo. No llegué lejos. El gordo Beto era rápido para ser gordo. Me alcanzó en la esquina y me dio una paliza que todavía me duele cuando hace frío. Me rompió 2 costillas. Me dejó tirado en el lodo, sangrando, pero logré esconder la botella en mi pantalón. Me arrastré de regreso a casa. Le di la medicina a Elisa, gota a gota, mientras me limpiaba mi propia sangre para no mancharla. Ella sobrevivió. Yo pasé 3 semanas sin poder respirar bien. Cuando mis padres se enteraron, no me curaron, me pegaron de nuevo por ladrón. Esa noche, bajo las sábanas sucias, Elisa me agarró la mano. Su piel todavía estaba caliente, pero sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, me miraban con una devoción absoluta. Nunca nos vamos a separar, Gael, me susurró. Tú y yo contra ellos. Tú y yo contra el mundo. Prométemelo. Te lo prometo, le dije. Crecimos siendo la sombra del otro. Yo me convertí en su escudo, ella, en mi brújula. Elisa era brillante. Donde yo veía tuercas y tornillos, ella veía números y oportunidades. Estudiaba con libros prestados, hacía la tarea bajo la luz de las velas cuando nos cortaban la luz. Logró una beca para la preparatoria, luego para la universidad. Escapó. Yo me quedé. Alguien tenía que quedarse para recibir los golpes, para que ella pudiera volar. Me hice mecánico. Mis manos se llenaron de grasa para que las suyas pudieran estar limpias. Y estaba orgulloso de eso. Pero siempre existió esa voz en mi cabeza, la voz de Faustino: eres basura, Gael. Solo sirves para ensuciarte. Deja a tu hermana en paz, ella va a ser alguien, no la arrastres a tu miseria. Y me lo creí. Me alejé para no mancharla. Miré el teléfono de nuevo. Escribí con dedos temblorosos: dime dónde estás. Voy por ti. Aunque tenga que matar a alguien. La respuesta llegó segundos después, con una ubicación GPS. Era un motel de paso en la carretera hacia Veracruz, a 5 horas de aquí. Ven solo. Ten cuidado. Ellos tienen ojos en todas partes. Arranqué el motor de la camioneta. El rugido del motor viejo sonó como un grito de guerra. No me importaba el funeral, no me importaba el trabajo, no me importaba nada. Mi hermana me necesitaba. Y esta vez, no solo iba a robar una medicina. Esta vez, estaba dispuesto a quemar el mundo entero para salvarla. Mientras conducía bajo la lluvia incesante, alejándome de la ciudad y adentrándome en la carretera oscura, mi mente viajó al momento en que todo empezó a torcerse. Al momento en que el oro empezó a brillar y a atraer a los buitres. Elisa lo había logrado. Se había graduado con honores y había conseguido trabajo en una inmobiliaria de lujo en Polanco. Allí conoció a Dante. Dante no era como los hombres que conocíamos. Era un arquitecto de 40 años, heredero de una fortuna, pero con un corazón noble. Se enamoró de Elisa no solo por su belleza, sino por su inteligencia y su fuerza. Cuando se casaron, yo fui el padrino. Me sentí fuera de lugar en mi traje alquilado entre tanta gente rica, pero ver a Elisa feliz, segura, lejos de la miseria de Ecatepec, hizo que valiera la pena. Dante me trató como a un hermano. Me ofreció dinero para montar mi propio taller, pero mi estúpido orgullo me hizo rechazarlo. Quería ganarme la vida yo solo. Elisa lo entendió, aunque le doliera. Pero mis padres. Mis padres. Durante años, habían ignorado a Elisa. Pero el día que vieron las fotos de la boda en Facebook, el día que se enteraron de que su hija ingrata ahora era la señora de una mansión en Las Lomas, aparecieron. Llegaron a la puerta de Elisa con flores baratas y lágrimas de cocodrilo. Hija mía, perdónanos, dijo Yolanda, arrodillándose. La pobreza nos hizo duros, pero siempre te amamos. Queremos recuperar el tiempo perdido. Elisa, mi dulce e ingenua Elisa, siempre había tenido ese hueco en el pecho, esa necesidad desesperada de ser amada por quienes deberían haberla amado desde el principio. Los perdonó. Les abrió las puertas de su vida. Al principio, fue sutil.
Faustino pedía prestado para pagar una deuda vieja. Yolanda necesitaba dinero para un tratamiento médico. Dante, siendo generoso, firmaba los cheques. Pero yo veía cómo los miraban. No miraban a su hija, miraban los cuadros en la pared, los coches en el garaje, las joyas en su cuello. Luego, la tragedia golpeó. Hace un año, Dante murió en un accidente de tráfico. Fue rápido, brutal. Elisa quedó devastada. Y sola. Heredará de una fortuna de $50 millones, propiedades y acciones. Fue entonces cuando los buitres dejaron de disimular. Se mudaron a la mansión para cuidar de ella. Al principio, parecían padres ejemplares. Pero pronto empezaron a aislarla. Cuando yo llamaba, Yolanda contestaba el teléfono: Elisa está descansando, Gael. No la molestes. Además, cada vez que hablas con ella se pone triste. ¿Por qué no la dejas sanar? Me hacían sentir culpable. Me hacían sentir que yo era el problema. Y luego, la idea del viaje. Hace un mes, Yolanda empezó con su tos falsa. Decía que se sentía débil, que tenía un presentimiento de muerte. Hija, le dijo a Elisa en una cena a la que fui invitado solo para ser humillado, antes de morir, mi único sueño es ver el mar contigo. Un viaje en familia. En el yate de Dante. Para sanar nuestras heridas, para estar juntos una última vez. Elisa, con los ojos rojos de tanto llorar por Dante, aceptó. Quería complacer a su madre moribunda. Ven con nosotros, Gael, me suplicó Elisa. Claro que voy, dije. Pero el destino, o más bien, la mano negra de mis padres, intervino. 2 días antes del viaje, mi taller fue asaltado. Destrozaron todo. Me robaron las herramientas. Tuve que quedarme para lidiar con la policía y el seguro. Ahora sé que no fue casualidad. No te preocupes, hijo, me dijo Faustino por teléfono, sonando extrañamente alegre. Nosotros cuidaremos de tu hermana. Tú arregla tus problemas de pobre. El día de la partida, Faustino llamó a Elisa. Hija, tu madre tuvo una crisis. Estamos en el hospital. No podemos ir. Pero ve tú. Por favor, ve tú. El aire del mar te hará bien. La tripulación ya está pagada. Hazlo por la memoria de Dante. Y Elisa, obediente, triste y manipulada, subió a ese barco sola. Mientras apretaba el acelerador de mi camioneta, las lágrimas de rabia me nublaban la vista. Habían planeado cada paso. Me habían sacado del camino. Habían fingido enfermedad. Habían enviado a mi hermana sola al matadero. El yate La Esperanza zarpó de Veracruz. 2 días después, hubo una explosión. Todo encajaba. La insistencia de mamá, el asalto a mi taller, la ausencia de mis padres en el viaje. No era paranoia. Era un plan maestro. Y yo había sido demasiado estúpido y ciego para verlo a tiempo. Llegué al motel El Descanso pasadas las 2 de la madrugada. Era un lugar lúgubre, con luces de neón parpadeantes y un recepcionista que ni siquiera levantó la vista de su revista porno cuando entré. Habitación 12, murmuré para mí mismo, repitiendo el número del mensaje. Caminé por el pasillo exterior, sintiendo el olor a salitre y humedad. Mi corazón latía tan fuerte que temía que despertara a los huéspedes. Me paré frente a la puerta de madera hinchada y toqué 3 veces. Un código que usábamos de niños cuando nos escondíamos de papá. Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió una rendija. Un ojo oscuro me miró con terror. ¿Gael? Soy yo, Eli. Soy yo. La puerta se abrió y me jalaron hacia adentro. Antes de que pudiera procesar nada, tenía a mi hermana en mis brazos. Pero no era la Elisa elegante y perfumada de los últimos años. Estaba delgada, temblaba violentamente y olía a pescado podrido y miedo. Llevaba ropa de hombre que le quedaba enorme, seguramente prestada o robada. «Estás viva, estás viva». Sollocé, enterrando mi cara en su cabello sucio. Toqué sus brazos, su cara, asegurándome de que era real.
Nos dejamos caer en la cama dura del motel, abrazados como cuando éramos niños y nos escondíamos debajo de la cama mientras Faustino rompía los platos en la cocina. Gael, intentaron matarme, susurró ella, y su voz estaba rota. No fue un accidente. Me separé un poco para mirarla a los ojos. Había un moretón en su pómulo derecho. Cuéntame todo, le exigí. Cada detalle. Elisa tomó aire, temblando. Cuando subí al yate, la tripulación era nueva. El capitán de siempre, el señor Martínez, se había enfermado. Había un tipo, el mecánico. Le decían el chato. Tenía una mirada que me helaba la sangre. ¿Qué pasó? La segunda noche, no podía dormir. Extrañaba a Dante. Subí a cubierta a tomar aire. Escuché voces cerca de la sala de máquinas. Eran el chato y el nuevo capitán. Estaban discutiendo por teléfono. Elisa cerró los ojos, reviviendo el horror. El chato decía, sí, doña Yolanda, no se preocupe. A medianoche. Sí, parecerá un fallo del motor. No, ella está durmiendo. No va a sufrir. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Mi propia madre dando la orden de ejecución. Me quedé paralizada, continuó Elisa. Sabía que si me veían, me tirarían por la borda allí mismo. Regresé a mi camarote, pero sabía que no podía quedarme. Fui a la popa. Solo quedaba un chaleco salvavidas, los botes habían sido retirados para reparación antes de salir. Me puse el chaleco y salté. ¿Saltaste en alta mar? Pregunté, horrorizado. ¿Era eso o morir quemada, Gael? Salté. El agua estaba helada. Nadé lo más lejos que pude. 10 minutos después. ¡Bum! Hizo un gesto de explosión con las manos. El cielo se iluminó de naranja. El yate desapareció. Yo floté durante horas, pensé que iba a morir de hipotermia. Un pescador de camarones me encontró al amanecer. Un viejo amable, Don Chui. Le supliqué que no llamara a la policía, le di mi anillo de diamantes, lo único que me quedaba. Le dije que mi marido me quería matar. Él me creyó, me trajo a la costa y me ayudó a llegar aquí. ¿Por qué no me llamaste antes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque ellos te vigilan, Gael. Si sabían que estaba viva, irían por ti para llegar a mí. Tuve que esperar a que me enterraran. Para que bajaran la guardia. Enterraron a una desconocida, Elisa. Dijeron que eras tú por el collar. Ese collar, Elisa soltó una risa amarga. Mamá me lo regaló antes del viaje. Para que te proteja, dijo. Era una marca. Seguramente se lo pusieron a algún cadáver que compraron en la morgue para cerrar el caso rápido. Son capaces de todo. Lo son, afirmé, sintiendo como la tristeza se convertía en una furia fría y calculadora. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Dejarnos vivos a los dos. Me levanté y empecé a caminar por la pequeña habitación. Mi cerebro de mecánico empezó a funcionar. No estaba arreglando un motor, estaba arreglando nuestra vida. Necesitamos pruebas, Elisa. Tu palabra contra la de ellos no bastará. Dirán que estás loca, que el trauma del accidente te hizo alucinar. Tienen dinero, tienen abogados, tienen el poder ahora. Hay algo más, dijo Elisa, dudando. Antes del viaje, tuve un mal presentimiento. No por mis padres, sino por el destino en general. Fui a ver al licenciado Vargas. Hice un nuevo testamento. Me detuve en seco. ¿Qué? Cambié todo, Gael. Si yo moría, mis padres no recibirían nada. Ni un centavo. El 80% va a fundaciones de niños huérfanos. Y el 20% es para ti. Para que pongas tu taller, para que seas libre. Me quedé sin aliento. Ella, incluso en su riqueza, siempre pensó en protegerme. ¿Ellos lo saben? No. Creen que el testamento vigente es el antiguo,
el que Dante y yo hicimos al casarnos, donde mis padres eran los beneficiarios secundarios si no teníamos hijos. Por eso la prisa, dije, atando cabos. Por eso el funeral rápido. Por eso no querían que fueras al viaje, querían que murieras sola. Necesitan cobrar antes de que aparezca cualquier otro papel. Miré a mi hermana, frágil pero viva. Elisa, quédate aquí. No salgas. No abras a nadie que no sea yo. ¿A dónde vas? Preguntó ella, asustada. Voy a Veracruz. Voy a buscar a ese tal el Chato. Si alguien sabe la verdad y se puede quebrar, es el peón, no el rey. Voy a traer la cabeza de ese desgraciado y la confesión que necesitamos. Dejé a Elisa en el motel con provisiones y un teléfono desechable. Conduje hacia el puerto de Veracruz con el sol saliendo a mis espaldas, iluminando el camino de mi venganza. Pero antes de cazar al ejecutor, necesitaba entender la urgencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta desesperación? Sí, eran ambiciosos, pero el asesinato es un paso gigante incluso para Faustino y Yolanda. Llamé a un viejo amigo del barrio, el Tuercas. Él ahora trabajaba instalando sistemas de seguridad y, a veces, escuchando cosas que no debía. Tuercas, necesito que averigües en qué andan metidos mis padres. Faustino sobre todo. Busca deudas, juegos, lo que sea. Mano, lo siento mucho por tu hermana, dijo él. Pero ten cuidado. Se dice en el barrio que tu papá anda con gente muy pesada. Solo averigua. Mientras esperaba, llegué a la Marina de Veracruz. Me hice pasar por un cliente buscando alquilar un barco. Me moví entre los muelles, preguntando casualmente por la tripulación de La Esperanza. La gente estaba asustada. Nadie quería hablar. Pero el dinero suelta lenguas. 100 pesos a un limpiador de cubiertas me dieron un nombre y una dirección. El Chato no murió en la explosión, ¿verdad? Le pregunté al chico. ¿Qué va? Se rió el chico. Ese cabrón desembarcó en el último puerto antes del accidente. Dijo que tenía mal de mar. Ahora está gastando lana en las cantinas de Boca del Río. Ahí estaba. El cabo suelto. Mi teléfono sonó. Era el Tuercas. Gael, estás metido en un lío gordo. Tu papá no debe dinero al banco. Le debe a los zetas de la vieja escuela. 5 millones de pesos. Deudas de juego clandestino y unas inversiones estúpidas en lavado de dinero que salieron mal. ¿5 millones? Sí. Y le dieron un ultimátum. Paga antes del fin de mes o lo pican en pedacitos. La fecha límite es en 3 días. Colgué. Todo tenía sentido. El miedo en los ojos de Faustino en el funeral no era dolor, era pánico. Necesitaban la herencia de Elisa ya. Necesitaban liquidar activos para salvar sus propios pellejos. No mataron a su hija por codicia pura, la mataron para cubrir sus propios errores. Eran patéticos. Y peligrosos. Encontré a El Chato en un taller mecánico de mala muerte en las afueras de Boca del Río. Estaba bebiendo una cerveza a las 10 de la mañana, recargado sobre un motor desmontado. Era un tipo gordo, calvo, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Me acerqué despacio. Él me vio, pero no me reconoció. Solo vio a otro mecánico. ¿Qué quieres? Gruñó. Busco a un experto en motores, dije, mirando mis propias manos manchadas. Alguien que sepa cómo hacer que un motor falle en el momento justo. El Chato se tensó. Dejó la cerveza. No sé de qué hablas. Lárgate. Hablo del yate La Esperanza. Hablo de una chica que murió quemada mientras tú bebías en tierra. Su cara cambió de color. Metió la mano en su cinturón, buscando un arma o un cuchillo. Pero yo fui más rápido. Años cargando motores y peleando en Ecatepec me habían hecho duro. Le agarré la muñeca y se la torcí hasta que crujió. Lo empujé contra una mesa de trabajo llena de herramientas. Agarré una llave inglesa pesada y la puse contra su garganta. Escúchame bien, pedazo de mierda. Soy el hermano de Elisa.
Y no tengo nada que perder. ¿Estás loco? Suéltame. Chilló. Dímelo. Le apreté la llave contra la nuez de Adán. ¿Cuánto te pagaron? ¿Quién fue? Yo no hice nada. Fue un accidente. Mientes. Miré a mi alrededor. Vi una prensa hidráulica. Lo arrastré hacia ella y le metí la mano libre debajo del pistón. Empecé a bajarlo lentamente. No, no, no. Gritó, viendo cómo el metal bajaba hacia sus dedos. Está bien. Hablaré. Detuve la máquina a 1 centímetro de su mano. Habla. Y más te vale que tengas pruebas, porque si no, esta prensa va a ser lo último que sientas. El chato lloraba, temblando, orinándose en sus pantalones. Fueron tus padres. La vieja, Yolanda. Ella me contactó. Me dieron 200,000 pesos. Me dijeron que cortara las líneas de combustible y saboteara la radio y los botes. ¿Tienes pruebas? Tengo los mensajes de voz. Señaló su bolsillo con la cabeza. Siempre grabo mis tratos. Por si acaso no me pagan o me quieren eliminar. Es mi seguro de vida. Le saqué el teléfono. Lo desbloqueé con su huella dactilar temblorosa. Busqué en las grabaciones. Y ahí estaba. La voz inconfundible de mi madre. Asegúrate de que parezca un fallo eléctrico. Y que sea en aguas profundas. No quiero que encuentren nada. Hazlo bien y tendrás el resto del dinero cuando cobremos el seguro. Escucharla fue como recibir un balazo en el corazón. Una cosa era sospecharlo, otra era oír la frialdad en su voz. Hablaba de la muerte de su hija como quien pide una pizza. Guardé el archivo y me lo envié a mí mismo. Luego miré a El Chato. Vas a venir conmigo. Vas a declarar ante la policía. No puedo. Me matarán. Si te quedas aquí, yo te mataré, le dije al oído. Y si tus socios se enteran de que tienes esa grabación, ellos te matarán también. Tu única opción es ser testigo protegido. O la cárcel, o la tumba. Elige. El Chato eligió vivir. Lo metí en la cajuela de mi camioneta, atado de pies y manos. No iba a correr riesgos. Tenía la confesión. Tenía al cómplice. Ahora, faltaba la estocada final. Con el Chato asegurado, lo dejé en una comisaría de confianza en un pueblo vecino con una denuncia anónima y copia de las pruebas, para que no pudiera escapar, regresé por Elisa. Juntos, condujimos de regreso a la Ciudad de México. El viaje fue silencioso. Elisa escuchó la grabación de mamá una sola vez. No lloró. Su rostro se endureció, perdiendo esa inocencia que siempre la había caracterizado. En ese momento, vi cómo mi hermana terminaba de crecer a golpes. Llegamos a la oficina del licenciado Vargas. Era un hombre de la vieja escuela, honesto hasta la médula, uno de los pocos que quedaban. Cuando vio a Elisa entrar en su despacho, casi le da un infarto. Doña Elisa. Se levantó, tirando su silla. Pero si estamos preparando la lectura de su testamento para mañana. Me alegra saber que es puntual. Licenciado, dijo ella con una calma helada. Necesito ver ese documento. Vargas nos explicó la situación. Mis padres habían estado presionando para acelerar el trámite, alegando necesidad urgente. Habían presentado el acta de defunción, falsa, y estaban listos para ser declarados herederos universales al día siguiente a las 10 de la mañana en el juzgado civil. Ellos creen que el testamento vigente es el de hace 5 años, explicó Vargas. No saben que usted vino hace 6 meses a cambiarlo. Exacto, dijo Elisa. Y no quiero que lo sepan hasta mañana. Quiero que crean que han ganado. Quiero ver sus caras cuando pierdan todo. Es arriesgado, dijo Vargas, limpiándose el sudor de la frente. Si algo sale mal. Nada saldrá mal, intervine yo. Tengo la confesión del saboteador. Tengo a Elisa. Mañana no será una lectura de testamento. Será un juicio final. Vargas asintió, contagiado por nuestra determinación.
Bien. Prepararé todo. Mañana, en el juzgado cuarto de lo familiar. Ellos estarán allí. Esa noche nos quedamos en un hotel discreto. No podíamos ir a mi casa ni a la mansión. Elisa se durmió pronto, agotada por el trauma. Yo me quedé despierto, mirando la ciudad desde la ventana. Pensaba en Faustino y Yolanda. Seguramente estarían celebrando. Brindando con champán caro, pensando en cómo gastarían los millones, en cómo pagarían a los narcos y seguirían viviendo como reyes sobre el cadáver de su hija. Sentí la necesidad de hacerles saber que el infierno se acercaba. Tomé mi teléfono. Tenía el número de Yolanda. Escribí un mensaje desde una aplicación que ocultaba el número. Sé lo que hicieron. Sé cuánto pagaron. Mañana será un día interesante. Enviar. Me imaginé a Yolanda leyendo eso. El miedo frío bajando por su espalda. La paranoia. ¿Sería el chato chantajeándolos? ¿Sería alguien más? Quería que sudaran. Quería que no durmieran. Luego, miré mi reflejo en el espejo. Llevaba mi ropa de trabajo sucia. No podía entrar al juzgado así. No esta vez. Elisa había traído una pequeña maleta que tenía guardada en el auto de Vargas, quien guardaba algunas cosas personales de ella. Sacó un traje. Era uno de los trajes de Dante. Gael, me dijo, despertándose un momento. Úsalo. A Dante le hubiera gustado que tú lo llevaras. Eres el hombre de la familia ahora. Me puse el traje. Era de lana fina, color azul marino. Me quedaba un poco ancho de hombros, pero me hacía sentir diferente. Me hacía sentir poderoso. Me miré al espejo y ya no vi al mecánico sucio y fracasado que mis padres despreciaban. Vi a un vengador. Vi al hermano que debía haber sido siempre. Descansa, Elisa, le susurré. Mañana recuperamos tu vida. El juzgado cuarto estaba lleno de una luz fría y aséptica. El olor a cera para pisos y papel viejo impregnaba el aire. Faustino y Yolanda estaban sentados en primera fila, flanqueados por dos abogados caros. Se veían impecables, aunque Yolanda tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba cubrir del todo. Mi mensaje anónimo había hecho su trabajo. Estaba nerviosa, mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Cuando yo entré, solo, caminando con paso firme en el traje de Dante, soltaron una risita burlona. Mira quién llegó, susurró Faustino lo suficientemente alto para que lo oyera. El mecánico se disfrazó de señor. Llegas tarde para pedir limosna, hijo. Todo esto es nuestro. Los ignoré. Me senté en el banco de atrás, cruzando los brazos. El juez, un hombre calvo con cara de pocos amigos, golpeó el mazo. Estamos aquí para ejecutar la sucesión testamentaria de la finada Elisa Méndez. Están presentes los padres, Faustino y Yolanda Méndez, quienes reclaman la totalidad de los bienes al no haber descendencia. ¿Es correcto? Sí, su señoría, dijo el abogado de mis padres. Es una tragedia, pero mis clientes solo desean cumplir la voluntad de su hija y administrar su legado. Proceda, dijo el juez. Yolanda soltó un sollozo falso. Faustino sonrió, una sonrisa codiciosa que mostraba sus dientes amarillos. Ya sentían el dinero en sus bolsillos. Ya se veían salvados de la mafia. Un momento, su señoría, dije, poniéndome de pie. Mi voz resonó clara y fuerte en la sala. El abogado de mis padres se giró, molesto. Su señoría, este hombre es el hermano desheredado. No tiene vela en este entierro. Tengo más vela de la que creen, dije, avanzando hacia el estrado. Me opongo a esta sucesión. ¿Bajo qué argumento? Preguntó el juez, mirándome por encima de sus gafas. Bajo el argumento de que no se puede heredar de alguien que no está muerto. Y bajo el argumento de que los asesinos no heredan a sus víctimas. La sala se quedó en silencio absoluto. Faustino se puso rojo de ira. ¿Estás loco? Drogadicto. Gritó. Sáquenlo de aquí. Su señoría, continué, ignorando los gritos de mi padre,
Pido permiso para presentar a la verdadera dueña de esta fortuna. Hice una señal hacia la puerta trasera. El licenciado Vargas abrió la puerta. Y Elisa entró. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje. Llevaba un vestido blanco sencillo y la cabeza alta. Caminó por el pasillo central como un fantasma regresando para reclamar su alma. El grito de Yolanda fue real esta vez. Un aullido de terror puro. No. No. Está muerta. ¿Yo pagué para qué? Se tapó la boca con las manos, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de gritar. Faustino se quedó paralizado, blanco como el papel. Sus ojos iban de Elisa a la puerta, buscando una salida, pero dos oficiales de policía judicial ya estaban bloqueando el paso. Hola, mamá. Hola, papá, dijo Elisa, parándose frente a ellos. Su voz no temblaba. Lamento arruinarles la fiesta. Y lamento que sus deudas con el cártel no se vayan a pagar hoy. El caos se desató. Entregué la memoria USB con la confesión del Chato al juez. Los policías entraron para arrestar a mis padres allí mismo. Ver a Faustino ser esposado, pataleando y gritando maldiciones, fue la imagen más satisfactoria de mi vida. Pero ver a Yolanda fue patético. Se arrastró hacia Elisa, agarrándose de su vestido. Hija. Hija, perdóname. Fue tu padre. Él me obligó. Soy tu madre, te di la vida. Elisa la miró con una tristeza infinita, pero se soltó de su agarre con suavidad y firmeza. Me diste la vida, sí, dijo Elisa. Y luego intentaste quitármela por dinero. Ya no tienes hija. Y yo ya no tengo madre. Se llevaron a mis padres. El licenciado Vargas se aseguró de que las pruebas fueran irrefutables. Con la confesión, el intento de fraude al seguro y el testimonio de Elisa pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. O tal vez menos, si sus acreedores en la prisión decidían cobrar sus deudas de otra manera. Pero eso ya no era problema nuestro. 3 meses después. Elisa y yo estábamos parados frente a la tumba de Dante. El sol brillaba, esta vez cálido y reconfortante. Elisa vendió la mansión. Vendió el yate, o lo que quedaba de él. Donó la mayor parte del dinero a orfanatos en Ecatepec y creó un fondo de becas para jóvenes mecánicos y artistas. ¿Estás lista? Le pregunté. Ella asintió. Se mudaba a España, a un pueblo pequeño en la costa, lejos de los recuerdos, lejos del miedo. Quería empezar de cero, pintar, vivir una vida simple. ¿Y tú, Gael? Me preguntó. El dinero está en tu cuenta. Puedes hacer lo que quieras. Miré mis manos. Ya no me avergonzaba de ellas. Voy a abrir el mejor taller de la ciudad, dije sonriendo. Y voy a estudiar ingeniería. Creo que es hora de que yo también construya algo propio. Nos abrazamos. No como víctimas, sino como sobrevivientes. Habíamos cruzado el infierno de la mano y habíamos salido del otro lado sin quemarnos. Mis padres querían dinero. Obtuvieron una celda. Nosotros solo queríamos una familia. Y al final, nos dimos cuenta de que ya la teníamos, éramos nosotros dos. Pregunta final para la audiencia, ayer recibí una carta desde la prisión. Era de mi padre. Decía que tiene frío, que necesita dinero para comprar mantas y protección adentro. La quemé sin abrirla. Mucha gente dice que sangre es sangre y que soy cruel por abandonarlos. Pero después de que intentaron matarnos, ¿ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto o debería tener piedad? Gracias por escuchar mi historia. Si crees que la lealtad vale más que la sangre, dale me gusta a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de familias que parecen sacadas de una película de terror. Nos vemos en el próximo relato.